pulso grande o amplio, calor, exceso, expansión y falsa fuerza en medicina china. Bienvenidos al canal Acupuntura Yang Mi. Soy Luis Campuzano, médico y acupunturista, y este es el video número 15 de nuestra playlist dedicada al diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. En el video anterior estudiamos el pulso fino. Vimos que este pulso se percibe como una pulsación delgada, estrecha, de poco volumen, y que suele orientarnos hacia insuficiencia de sangre, insuficiencia de yin, pérdida de líquidos, desgaste crónico o falta de sustancia nutritiva. Hoy vamos a estudiar un pulso que parece estar en el lado opuesto, el pulso grande o amplio. El pulso grande se percibe con amplitud, con expansión, con volumen. Es un pulso que ocupa más espacio bajo los dedos. No se siente estrecho ni fino. Se manifiesta de manera amplia, a veces evidente, a veces poderosa, a veces incluso desbordante. En medicina china, el pulso grande puede relacionarse con calor, exceso, expansión del chi, agitación interna o una condición donde el yang y el calor empujan hacia afuera. También debemos tener en cuenta que un pulso grande no siempre significa verdadera fuerza. A veces el pulso parece grande, pero no tiene raíz. A veces se expande en la superficie, pero se vacía en la profundidad. A veces da impresión de fuerza, pero en realidad expresa consumo de líquidos, deficiencia interna o una falsa plenitud. Por eso en este video vamos a estudiar cómo se reconoce el pulso grande, qué puede significar, cómo diferenciar el gran pulso de exceso del gran pulso por vacío, y por qué siempre debemos mirar si tiene fuerza real, raíz, shen y chi de estómago. El pulso grande o amplio es un pulso que se percibe con volumen. Cuando colocamos los dedos sobre la arteria radial, sentimos que la pulsación ocupa más espacio de lo habitual. No es un hilo delgado, no es una línea estrecha, es una onda más expansiva, más ancha, más evidente. Puede sentirse como un pulso que llega con fuerza a los dedos. Puede sentirse amplio en superficie, puede sentirse expansivo en varias posiciones, puede sentirse dominante. Pero lo primero que debemos aprender es que amplitud no es lo mismo que fuerza verdadera. Un pulso puede ser grande y fuerte, pero también puede ser grande y vacío, puede ser grande y rápido. Puede ser grande y débil en profundidad. Puede ser grande y sin raíz. Puede ser grande en la superficie, pero perderse cuando buscamos el nivel profundo, y cada una de estas posibilidades tiene un significado distinto. Por eso cuando sentimos un pulso grande, no debemos concluir de inmediato hay exceso. La pregunta correcta es grande y fuerte, grande y rápido, grande y superficial, grande y profundo, grande pero sin raíz, grande y blando, grande y vacío, grande con sed, fiebre y lengua roja, grande con cansancio, sudoración y debilidad, grande por calor real o por falsa fuerza. Esta diferencia es fundamental. En medicina china, el pulso grande suele asociarse con calor. El calor expande, agita, moviliza hacia afuera. El calor puede hacer que el pulso se sienta más amplio, más rápido, más lleno o más exuberante. Por eso, cuando encontramos un pulso grande, especialmente si es rápido y fuerte, debemos investigar signos de calor, como hay fiebre, hay sed, hay rostro rojo, hay irritabilidad, hay orina oscura, hay estreñimiento, hay lengua roja, hay capa amarilla, hay sensación de calor corporal, hay inflamación, hay agitación del shen. Si estos signos están presentes, un pulso grande, rápido y fuerte puede orientar hacia calor por exceso. Por ejemplo, una persona con fiebre alta, sed intensa, sudoración, rostro rojo, irritabilidad, lengua roja con capa amarilla y pulso grande, rápido y fuerte, puede estar mostrando una dinámica de calor exuberante. Aquí el pulso grande expresa expansión del calor, el yang está activo, el chi se moviliza hacia afuera. La fuerza del pulso acompaña un exceso,
pero no siempre el pulso grande es así. A veces el pulso grande no tiene fuerza real. A veces se siente amplio, pero al presionar se vacía. A veces parece ocupar espacio, pero no resiste. A veces es como una ola grande que no tiene profundidad. Esta diferencia nos lleva al concepto de falsa fuerza. Un pulso puede aparentar plenitud, pero carecer de raíz. Puede sentirse grande en la superficie porque el chi o el yang flotan hacia arriba o hacia afuera, pero en profundidad no hay sostén suficiente. Esto puede ocurrir en ciertos cuadros de deficiencia, agotamiento de líquidos, insuficiencia de yin, consumo del chi o pérdida de raíz. Por eso, el pulso grande debe evaluarse siempre en los 3 niveles: superficial, medio y profundo. Si el pulso es grande y se sostiene en profundidad con fuerza real, puede orientar más hacia exceso. Si el pulso es grande en superficie pero desaparece al presionar, debemos pensar en falta de raíz o falsa plenitud. Esta distinción es esencial para no tratar mal al paciente, porque si creemos que todo pulso grande es exceso y dispersamos con fuerza a una persona con pulso grande pero vacío, podemos debilitarla más. Ahora hablemos del pulso grande en relación con el calor por exceso. Cuando el calor es exuberante, el pulso puede volverse grande, rápido y lleno. El paciente puede presentar sed, fiebre, irritabilidad, sudoración, cara roja, lengua roja con capa amarilla, estreñimiento, orina oscura, sensación de calor, agitación y una cualidad general de exceso. En este caso, el pulso grande tiene presencia, tiene empuje, tiene fuerza. No se vacía fácilmente al presionar. Se siente amplio y potente. Aquí, la estrategia clínica puede orientarse a aclarar calor, drenar exceso, proteger líquidos y regular la dinámica afectada según el patrón específico. Pero siempre debemos recordar que fiebre alta, deterioro general, confusión, rigidez, dolor intenso, deshidratación o signos de alarma requieren evaluación médica. La lectura energética no reemplaza la seguridad clínica. Ahora veamos el pulso grande relacionado con calor en estómago. El estómago puede acumular calor. Cuando esto ocurre, pueden aparecer sed intensa, hambre excesiva, mal aliento, encías inflamadas, dolor o ardor epigástrico, estreñimiento, lengua roja con capa amarilla y pulso grande o fuerte, especialmente en guan derecho. En este caso, el pulso grande puede reflejar una actividad excesiva en el xiao medio, una expansión del calor en el estómago. Pero si el paciente tiene hambre sin fuerza, cansancio, lengua roja sin capa y pulso grande pero vacío, la interpretación cambia. Podría haber daño de yin de estómago, no simple calor de exceso. Por eso, otra vez, debemos observar si hay capa. Lengua roja con capa amarilla gruesa puede indicar calor de exceso. Lengua roja sin capa o con poca capa puede indicar daño de yin o líquidos. El pulso grande aparece en ambos escenarios, pero no significa lo mismo. Ahora hablemos del pulso grande y el agotamiento de líquidos. Cuando el calor consume líquidos o cuando hay sudoración excesiva, fiebre prolongada, diarrea, vómitos o enfermedad crónica, los líquidos pueden disminuir. En algunos casos, el pulso puede sentirse grande pero vacío, porque la superficie se expande, pero falta sustancia interna. Es como una vasija grande con poco contenido. Hay amplitud aparente, pero no hay profundidad. El pulso puede ser grande, pero al presionar se siente hueco o sin raíz. En estos casos, debemos buscar signos de sequedad, sed, lengua seca, pérdida de líquidos, cansancio, fiebre prolongada o consumo de yin. Si hay signos importantes de deshidratación, debilidad extrema, confusión, vómitos persistentes, diarrea severa o fiebre alta, debe haber evaluación médica. El pulso nos ayuda a comprender el patrón, pero no sustituye la atención necesaria. Ahora hablemos del pulso grande y la insuficiencia de yin. En la insuficiencia de yin puede aparecer calor vacío. Este calor puede agitar, acelerar y expandir el pulso, pero la base material es insuficiente. El pulso puede ser fino y rápido como vimos en el video anterior, pero en algunos casos también puede sentirse grande y vacío, especialmente cuando el calor vacío empuja hacia la superficie, pero no hay raíz profunda.
El paciente puede presentar calor en la tarde, sudor nocturno, boca seca, insomnio, lengua roja con poca capa, ansiedad, sensación de calor en palmas y plantas y pulso rápido, quizá grande pero vacío. Aquí debemos tener mucho cuidado. No estamos ante un exceso pleno. No se debe tratar como si hubiera calor exuberante con líquidos intactos. La raíz está en la insuficiencia de yin. La manifestación es calor vacío. Por eso el tratamiento debe nutrir yin, proteger líquidos y aclarar calor vacío si corresponde. Ahora, una diferencia técnica clave: pulso grande no es lo mismo que pulso lleno. El pulso lleno habla de fuerza y resistencia. El pulso grande habla de amplitud y tamaño. Un pulso puede ser grande y lleno. Ese sería un pulso amplio, fuerte, con resistencia, típico de ciertos excesos, especialmente calor. Pero un pulso puede ser grande y vacío. Ese sería amplio pero sin sostén. Por eso, cuando sentimos amplitud, debemos preguntar: ¿también hay fuerza? Si hay amplitud y fuerza, pensamos más en exceso. Si hay amplitud sin fuerza, pensamos en vacío, falta de raíz o falsa plenitud. Tampoco debemos confundir pulso grande con pulso resbaladizo. El pulso resbaladizo fluye como algo redondo que se desliza, el pulso grande ocupa espacio. Puede haber un pulso grande y resbaladizo si hay flema-calor, humedad-calor o acumulación con calor, pero no son lo mismo. El resbaladizo habla de fluidez redondeada, flema, humedad, retención o abundancia. El grande habla de expansión o volumen. Tampoco debemos confundir pulso grande con pulso superficial. Un pulso superficial está arriba, un pulso grande es amplio. Puede ser grande y superficial, puede ser grande y profundo, puede ser grande y medio. La ubicación y el tamaño son dimensiones distintas. Ahora veamos algunos casos clínicos. Primer caso. Una persona consulta por fiebre, sed intensa, sudoración, rostro rojo, irritabilidad, estreñimiento, orina oscura, lengua roja con capa amarilla y pulso grande, rápido y fuerte. Aquí el pulso grande puede orientar hacia calor por exceso. La rapidez indica calor. La fuerza indica exceso. La amplitud indica expansión. La lengua confirma. Segundo caso. Una persona presenta ardor epigástrico, mucha hambre, mal aliento, encías inflamadas, sed, estreñimiento, lengua roja con capa amarilla y pulso grande en guan derecho. Aquí podemos pensar en calor de estómago si el conjunto lo sostiene. Tercer caso. Una persona presenta boca seca, lengua roja sin capa, dolor epigástrico sordo, hambre sin deseo real de comer, estreñimiento seco y pulso grande pero vacío. Aquí no hablamos de calor de estómago puro de exceso. Podemos pensar en insuficiencia de yin de estómago o daño de líquidos según los signos. Cuarto caso. Una persona con fiebre prolongada, sudoración, cansancio, sed, lengua seca y pulso grande pero sin raíz puede mostrar consumo de líquidos y debilitamiento interno. Quinto caso. Una persona con calor vespertino, sudor nocturno, insomnio, lengua roja con poca capa y pulso rápido, grande pero vacío puede orientar hacia insuficiencia de yin con calor vacío. Estos ejemplos muestran que el pulso grande puede ser exceso o puede ser una falsa plenitud. La diferencia es clínica y técnica. Ahora hablemos del concepto de raíz en el pulso grande. Este punto es central. Cuando un pulso grande tiene raíz, al presionar se mantiene. Puede cambiar, pero conserva presencia, hay profundidad, hay sostén. Cuando un pulso grande no tiene raíz, aparece en superficie o nivel medio, pero al presionar se pierde. Se siente como si no tuviera base. Esta falta de raíz puede indicar deficiencia profunda, consumo de yin, agotamiento de chi, pérdida de líquidos o incapacidad del organismo para sostener la expansión superficial. Por eso todo pulso grande debe explorarse hacia abajo. No basta con sentir su amplitud inicial. Hay que preguntar con los dedos, sigue ahí cuando profundizo, se mantiene, resiste o se vacía, tiene fuerza real o solo apariencia. Esta pregunta puede cambiar completamente la interpretación. Ahora hablemos de Shen y Chi de estómago en el pulso grande. Un pulso grande patológico puede perder moderación. Puede sentirse excesivo, desbordado, agitado, sin suavidad. Si además pierde chi de estómago, se vuelve menos armónico.
Puede sentirse demasiado duro, demasiado expansivo o sin la suavidad moderada que caracteriza un pulso equilibrado. Si pierde Shen, puede sentirse caótico, disperso, sin vitalidad organizada. Esto es importante porque un pulso grande no debe confundirse con un pulso saludable. Un pulso sano puede tener buena fuerza, pero conserva suavidad, moderación y raíz. El pulso grande patológico puede ser excesivo o vacío. En ambos casos se aleja de la armonía. Ahora hablemos de errores frecuentes. El primer error es pensar que pulso grande siempre significa exceso. No siempre. Puede haber exceso si el pulso es grande, fuerte, rápido y con signos de calor, pero puede haber deficiencia si el pulso es grande, vacío, sin raíz y con signos de consumo. El segundo error es confundir amplitud con vitalidad. Un pulso amplio puede impresionar, pero si no tiene raíz, no es buena vitalidad. Puede ser una fuerza aparente. El tercer error es no explorar profundidad. Si solo tocamos superficialmente, podemos interpretar mal un pulso grande que en realidad está vacío abajo. El cuarto error es no mirar la lengua. Lengua roja con capa amarilla orienta hacia calor de exceso. Lengua roja sin capa orienta hacia insuficiencia de yin o daño de líquidos. Lengua seca indica consumo de líquidos. Lengua pálida con pulso grande vacío puede sugerir otro tipo de debilidad o dispersión del chi. El quinto error es no considerar el estado del paciente. Fiebre, sudoración, ejercicio reciente, ansiedad, dolor, deshidratación, medicamentos y condiciones cardiovasculares pueden modificar el pulso. El sexto error es dispersar con fuerza un pulso grande sin verificar si es verdadero exceso. Esto puede debilitar al paciente. Ahora pensemos en la relación entre pulso grande y Yang Ming. En la tradición clínica, los cuadros de calor exuberante, especialmente cuando hay calor en estómago o Yang Ming, pueden presentar pulso grande, fuerte, sed, sudoración, fiebre, irritabilidad y lengua con capa amarilla. Esto es importante para un canal como acupuntura Yang Ming, porque el Yang Ming se relaciona con abundancia de chi y sangre, con estómago e intestino grueso y con cuadros donde el calor puede ser intenso y manifiesto. Pero también hay que recordar que no todo lo grande es Yang Ming. No todo pulso amplio corresponde a calor de estómago. Hay que ver sed, sudor, fiebre, estreñimiento, capa amarilla, fuerza real del pulso y localización. El nombre del canal no reemplaza la diferenciación. Ahora, desde el punto de vista terapéutico, el pulso grande nos obliga a decidir si estamos frente a exceso real o falso exceso. Si es grande, rápido, fuerte, con lengua roja y capa amarilla, la estrategia puede orientarse a aclarar calor y drenar exceso, según el órgano o patrón implicado. Si es grande pero vacío, sin raíz, con lengua roja, sin capa, sequedad y signos de consumo, la estrategia debe proteger yin, nutrir líquidos y evitar dispersión excesiva. Si es grande por fiebre aguda o cuadro médico importante, la prioridad puede ser evaluación médica, hidratación, control clínico y seguridad. Si es grande y resbaladizo, debemos pensar en acumulación con flema, humedad o retención, quizá con calor. Si es grande y cuerda, debemos pensar en tensión, hígado, ascenso o fuego, según signos. Si es grande pero irregular o se acompaña de síntomas cardiovasculares, hay que actuar con prudencia médica. El tratamiento correcto depende de la diferenciación. Ahora veamos cómo puede entrenar el estudiante este pulso. Primero, debe percibir el volumen. El pulso ocupa mucho espacio bajo los dedos, es más ancho que otros pulsos, se expande hacia los dedos. Segundo, debe evaluar fuerza, empuja con resistencia real, o solo se siente amplio pero blando. Tercero, debe evaluar raíz. ¿Qué ocurre al presionar profundo? ¿Se sostiene o desaparece? Cuarto, debe evaluar velocidad. ¿Es rápido? ¿Es normal? ¿Es lento? Quinto, debe evaluar lengua. ¿Hay capa? ¿No hay capa? ¿Está seca? ¿Está roja? ¿Está amarilla? Sexto, debe evaluar síntomas de calor o consumo. Sed, fiebre, sudor, irritabilidad, estreñimiento, orina oscura, calor vespertino, sudor nocturno, sequedad, pérdida de líquidos. Séptimo, debe registrar la combinación. Por ejemplo, pulso grande, rápido y fuerte con lengua roja y capa amarilla. Pulso grande pero vacío sin raíz con lengua roja sin capa. Pulso grande en guan derecho con signo de calor de estómago.
pulso grande y resbaladizo, con flema, calor, este registro evita interpretaciones vagas. Ahora, una idea importante, el pulso grande puede aparecer en fases agudas. Cuando el organismo está reaccionando con fuerza, el pulso puede expandirse, pero también puede aparecer en fases de consumo, cuando la apariencia externa no corresponde a la raíz interna. Por eso, el pulso grande es un buen ejemplo de por qué el terapeuta no debe dejarse impresionar por la primera sensación. Un pulso puede parecer fuerte y no serlo, puede parecer lleno y estar vacío, puede parecer poderoso y estar sin raíz. La palpación debe ir más allá de la superficie. Esto también tiene una enseñanza clínica general. No todo lo intenso es exceso, no todo lo visible es raíz, no todo lo que empuja es fuerza verdadera. La medicina china siempre pregunta por el sostén profundo. Ahora, en la comunicación con el paciente, podemos explicar el pulso grande de manera clara. Si es un pulso de exceso, podemos decir: hay signos de calor o actividad interna elevada. Tu cuerpo muestra una respuesta intensa. Necesitamos regular ese exceso y proteger los líquidos. Si es grande pero vacío, podemos decir: el pulso parece expansivo, pero no tiene suficiente sostén profundo. Hay una señal de consumo o falta de raíz. Necesitamos recuperar base, líquidos o yin, no solo bajar síntomas. Esto ayuda al paciente a comprender por qué dos personas con pulso amplio pueden necesitar estrategias distintas. Ahora volvamos a la idea central. El pulso grande habla de amplitud, pero la amplitud puede venir de una expansión por calor de exceso o puede ser una expansión sin sostén por deficiencia interna. Por eso, cada vez que encontremos un pulso grande, debemos preguntarnos: ¿tiene fuerza real? ¿Tiene raíz? ¿Está rápido? ¿Hay signos de calor? ¿Hay signos de sequedad? ¿Hay capa amarilla? ¿Hay poca capa? ¿Hay fiebre? ¿Sed? ¿Sudoración? ¿Hay agotamiento de líquidos? ¿Hay deficiencia de yin? ¿Es un exceso verdadero o una falsa plenitud? Si respondemos estas preguntas, el pulso grande deja de ser una simple descripción y se convierte en una guía clínica. Para cerrar este video, quedémonos con una idea central. El pulso grande o amplio expresa expansión y volumen, pero no siempre expresa verdadera fuerza. Puede aparecer en cuadros de calor por exceso, especialmente cuando es grande, rápido, fuerte, con sed, fiebre, irritabilidad, lengua roja y capa amarilla. Puede aparecer en calor de estómago, en cuadros tipo Yang Ming, en exceso interno, o en situaciones donde el chi y el calor empujan hacia afuera. También puede aparecer como una falsa fuerza. Si el pulso es grande en superficie, pero se vacía al presionar, si no tiene raíz, si se acompaña de lengua roja sin capa, sequedad, sudor nocturno, calor vespertino o signos de consumo, debemos pensar en daño de yin, líquidos o falta de sostén profundo. Por eso no debemos confundir amplitud con salud. Un pulso equilibrado tiene fuerza moderada, suavidad, raíz, shen y chi de estómago. Un pulso grande puede ser exceso real o vacío aparente. La diferencia está en la fuerza, la raíz, la velocidad, la lengua, los síntomas y el contexto clínico. En el próximo video de esta serie vamos a estudiar el pulso débil. Veremos cómo se diferencia del pulso fino, del pulso vacío y del pulso profundo, y por qué suele relacionarse con deficiencia de chi, sangre, yang o zhen chi. Si este tema te interesa, te invito a seguir esta playlist completa sobre diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. Recuerda siempre que este contexto es educativo y no sustituye la consulta médica profesional. Nos vemos en el próximo video.